Muchos piensan que su falta de éxito se debe a la mala suerte, a las circunstancias adversas o a que simplemente no estaban destinados a lograrlo. Sin embargo, la verdad es que el fracaso no se gesta en los resultados, sino al amanecer, en el primer pensamiento que surge al despertar y en la forma en que se inicia el día. Porque cada mañana, sin que nos demos cuenta, estamos forjando nuestro porvenir. Y si ese comienzo está lleno de desorden, distracciones, dudas o caos, entonces está repitiendo la pauta que conduce a los mismos errores una y otra vez. Yo, Brian Tracy, entendí que el éxito no es un suceso aislado. Es una consecuencia directa de lo que usted elige hacer y no hacer al iniciar su jornada. Si está cansado de fracasar, no tiene que esperar un golpe de suerte. Lo que necesita es entrenar su rutina matutina, porque al dominar sus primeras decisiones, usted domina su rumbo. Y cuando controla su rumbo, el éxito deja de ser una quimera para convertirse en una estrategia cotidiana. El fracaso no suele anunciarse a los gritos, no llega de forma repentina, no se presenta un día con un letrero que diga, esto es lo que te detiene. No, el fracaso se infiltra en lo más mínimo. Se establece en los primeros minutos del día, en el acto de posponer la alarma para dormir 5 minutos más, en la costumbre de revisar mensajes antes que los objetivos. En el pensamiento silencioso de hoy tampoco será distinto, justo ahí comienza. En esa primera batalla invisible que la mayoría pierde incluso antes de levantarse, porque lo que define si tendrá un día productivo, concentrado y con un propósito no es lo que hace a las 3 de la tarde, es lo que hace en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si inicia el día desde la improvisación, el desconcierto y la desidia, entonces está enfrentando la vida con una desventaja. Porque el mundo no le va a dar tiempo para que se enfoque. El mundo recompensa a aquellos que ya están en marcha cuando los demás apenas están despertando. Y aquí está la realidad que muy pocos están dispuestos a reconocer. El triunfo no se construye con grandes decisiones esporádicas, sino con microdecisiones que se repiten a diario. La forma en que se levanta, cómo se habla a sí mismo, qué pensamientos permite, la prioridad que le otorga a sus metas. Eso lo forma o lo destruye. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana por seguir una moda, ni de copiar una rutina de Internet. Se trata de tener claridad sobre quién es, qué anhela y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo. Y esa claridad solo se activa cuando usted dirige su mente en la mañana, no cuando la deja divagar. No puede pretender resultados diferentes si cada mañana empieza de forma desordenada, si cada mañana arranca con ruido, sin un plan, sin un objetivo, porque el día no lo define el reloj, lo define su intención. La mañana es el campo de entrenamiento para su carácter. Es en ese momento que decide si hoy será una jornada más o el primer día de una vida renovada. Cada vez que abre los ojos y se deja llevar por el impulso, el de dormir más, el de evitar la incomodidad, el de pensar en lo que le falta, está reforzando una identidad que lo mantiene en un lugar del que no quiere estar. Pero cuando decide que su mañana es sagrada, que su primera hora es intocable, que ese momento no le pertenece al mundo sino a usted, entonces algo cambia, se percibe, se hace evidente, y ese cambio se acumula. Porque una buena mañana no asegura un buen día, pero sí lo prepara para enfrentarlo con más ímpetu, más lucidez, más propósito, y eso al mantenerse cada día, lo transforma todo. Porque la vida no cambia cuando llega la gran oportunidad, cambia cuando usted deja de desaprovechar las pequeñas, en especial la que tiene cada mañana. Cada mañana que empieza con prisas, con desorden, con distracciones, es una mañana que lo aleja de su mejor versión, pero no se da cuenta. Porque el fracaso matutino no tiene repercusiones inmediatas. No suena ninguna alarma cuando opta por posponer lo que es importante. No hay un castigo visible cuando se abandona al piloto automático. Solo hay un ligero desánimo, una falta de energía, una sensación de estar siempre persiguiendo algo que jamás llega. Y con el tiempo esa sensación se convierte en una identidad. Se dice a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en realidad le hace falta no es motivación, es un plan, es enfoque. Es la decisión firme de no volver a entregarle sus mañanas al caos. Porque quien no domina su inicio, termina siendo arrastrado por el resto de la jornada. Usted no fracasa por lo que hace en los grandes momentos. Fracasa por lo que deja de hacer cuando nadie lo ve, por no levantarse cuando se lo propuso, por no anotar lo que desea alcanzar, por no visualizar quién quiere ser, por no entrenar su mente en lugar de alimentar la queja.
Cada mañana es una página en blanco que puede llenar con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo debiliten. Y lo más peligroso no es tener una mañana desorganizada una vez, es tenerla todos los días y pensar que es normal, porque lo que se repite sin conciencia se convierte en destino. Y si cada amanecer es igual de indiferente, igual de disperso, igual de débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y fuerte? Debe diseñar sus mañanas como si estuviera diseñando su futuro, porque de hecho eso es lo que está haciendo. Lo que hace en esa primera hora después de despertar envía un mensaje a su cerebro: estoy aquí para dominar el día, o estoy aquí para sobrevivir. Y el cerebro reacciona en consecuencia. Si empieza con orden, con intención, con dirección, entonces todo lo demás se alinea, las emociones son más estables, las decisiones son más firmes, la motivación deja de depender de estímulos externos, y empieza a surgir desde su propia identidad. Pero si inicia reaccionando a mensajes, a redes sociales, a pensamientos de carencia, entonces el caos se apodera de su mente antes de que pueda tomar una decisión, y un día más se le escapa de las manos. Haga esto, levántese sin negociar con la pereza. Beba agua como su primer acto de respeto hacia su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque solo sean 5 minutos, para preguntarse: ¿qué necesito hoy para sentirme orgulloso de mí mismo al anochecer? No lo que necesita el mundo, ni su trabajo ni su entorno, sino usted. Luego, escriba 3 cosas: una acción que lo acerque a su meta, una actitud que desea mantener y un pensamiento que no va a permitir el día de hoy. Eso es un plan, eso es dirección, y no requiere más de 15 minutos. Pero esos 15 minutos valen más que una jornada completa sin conciencia, porque no se trata de hacer mucho, sino de hacer lo que es importante al principio, donde todo empieza, donde se decide si su día será otra repetición o una declaración silenciosa de que esta vez está cambiando. En serio, muchos piensan que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque no han encontrado su oportunidad. Pero la verdad es mucho más simple y contundente: fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo se esfuma. Porque cualquiera puede tener un impulso de motivación un lunes, pero muy pocos logran mantenerse el jueves, cuando el cuerpo se siente pesado, la mente duda, y el ruido del mundo exige atención inmediata. Y ahí es donde se separan los que progresan de los que se repiten, no en la intensidad con que empiezan, sino en la solidez de su continuidad. Porque no importa cuántas veces lo haya intentado, si no ha logrado mantener la acción con o sin ganas, con o sin resultados, entonces continuará atrapado en el mismo ciclo: empezar a entusiasmarse, distraerse, rendirse. Y esa pauta se rompe cada mañana no con fuerza bruta, sino con un enfoque preciso. Una mente disciplinada sabe que su verdadero adversario no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir cada día como si fuera un accidente, como si usted no tuviera la capacidad de elegir cómo quiere sentirse, cómo quiere actuar, cómo quiere responder. Y eso es falso. Usted puede elegir qué pensamientos alimentar, qué hábitos sostener, qué excusas desactivar. Pero no puede elegir si no hay conciencia. Y la conciencia solo aparece cuando se detiene, respira y dirige su mente antes de que el mundo la invada de ruido. ¿Qué está nutriendo su mente cada mañana? ¿Qué pensamientos se repiten sin cesar incluso antes de salir de la cama? Porque si empieza la jornada con culpa, quejas, comparaciones, está construyendo una trinchera en su propio camino. Y lo peor es que ni siquiera lo nota. Le llama rutina, pero en realidad es un proceso lento de autodestrucción. Aquel que no toma control de su primer pensamiento, ya ha perdido media jornada, porque el pensamiento dirige la emoción dirige la acción, y la acción genera el resultado. Si su primer pensamiento es: no quiero levantarme, hoy será un día pesado. Otra vez lo mismo, entonces todo lo que le sigue se impregna de esa energía. Pero si su primer pensamiento es una elección, y no algo impuesto, entonces recupera el control. Si decide comenzar el día con un propósito, entonces el resto de la jornada tiene una estructura. No será perfecto, no será fácil, pero tendrá una base. Y esa base es la que lo mantiene cuando la emoción no es suficiente. Tome el control con algo tan sencillo como levantarse a la hora que prometió, no por obligación, sino por respeto a sí mismo. Luego, respire, anote lo que quiere lograr y visualice, aunque sea por 2 minutos, a la versión de usted que ya lo ha conseguido. Observe cómo actúa, cómo camina, cómo se habla. Esa versión no es una fantasía, es una posibilidad.
pero solo puede alcanzarla si su versión actual empieza a tomar decisiones que estén alineadas con ella. Y todo eso, absolutamente todo, inicia en la mañana, donde se siembra la visión, donde se ajusta el enfoque, donde se elige el tono del día. Si no domina ese momento, los demás lo dominarán a usted. Pero si lo conquista, entonces todo lo demás empieza a responder, porque el mundo le obedece a quienes primero se obedecen a sí mismos. Y el mejor entrenamiento para eso empieza justo al abrir los ojos. El error más común de aquellos que fracasan de forma constante, no es que no lo intenten, sino que inician el día sin un propósito, sin un compromiso real con ellos mismos. Y es que levantarse temprano, no tiene sentido si lo hace sin un objetivo. Beber café y sentarse frente a una pantalla carece de valor si no hay una intención detrás. Puede pasarse todo el día ocupado y terminar igual de vacío, porque el ajetreo no es lo mismo que la productividad. Y la productividad no es lo mismo que el progreso. Solo hay un avance genuino cuando hay claridad. Y esa claridad se construye desde el primer momento en que abre los ojos. Si quiere dejar de fracasar, no tiene que cambiar todo de un solo golpe. Tiene que empezar el día con intención, con dirección, con un plan. Uno simple, uno potente. Uno que se repita tanto que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable. Y si está aquí es porque algo en usted está cansado de caer en los mismos ciclos, porque algo en su interior sabe que puede más, que merece más, que ha estado posponiendo por miedo, por incertidumbre, por falta de un plan. Pero eso puede cambiar, no con palabras, sino con acciones, con una mañana distinta. Una en la que se mire al espejo y no se vea igual, una en la que, aunque el mundo no lo note, usted sienta algo diferente en su interior, determinación, firmeza, un silencio poderoso. Esa sensación de hoy sí, no porque todo esté resuelto, sino porque esta vez no se va a traicionar, esta vez va a cumplir. Aunque nadie lo vea, aunque no haya aplausos, aunque sea difícil, porque usted lo vale, porque ya no está dispuesto a vivir un día más como si fuera una copia del anterior. Y si estas palabras están resonando en usted, si algo le dice que este es el momento, entonces suscríbase ahora. No por el canal, no por los videos, sino por usted, para recordarse cada día que existe un camino diferente, una forma más sólida, más clara, más enfocada de vivir, que hay un lugar donde se honra el crecimiento, la disciplina y la conciencia, que no está solo, que somos muchos los que decidimos no rendirnos, no posponernos, no conformarnos, y cada nuevo suscriptor, aquí es un símbolo, un hombre que decidió transformar la forma en que empieza el día, y con ello, su forma de caminar por la vida. Escriba en los comentarios, esta vez cumplo conmigo. Escríbalo no para mí, sino para usted, para que mañana, cuando suene el despertador, recuerde esa promesa y la cumpla, porque esa frase sencilla puede convertirse en su código, en su brújula, en su ancla. Y si la repite lo suficiente, su mente la creerá. Y cuando su mente lo cree, usted actúa. Y cuando actúa, ya no está repitiendo la historia, está escribiendo una nueva con tinta de voluntad, con letras de carácter, con páginas llenas de decisiones firmes. Así es como comienza la transformación, no con un milagro, sino con una mañana distinta, esta, aquí, ahora. Lo que muy pocos comprenden, es que cada mañana es una oportunidad para reescribirse. No es necesario que cambie el calendario, ni que inicie un nuevo mes, ni que llegue el lunes. Cada día que abre los ojos, es una invitación silenciosa del destino. ¿Vas a vivir como ayer, o vas a construir algo nuevo? Y esa construcción, no es emocional, no se basa en qué tan motivado se sienta. Se basa en qué tan dispuesto está a actuar, incluso si no tiene ganas. Porque si su compromiso con usted mismo depende de su estado de ánimo, entonces está atrapado, prisionero de impulsos, hormonas, el clima, su entorno. Pero si su compromiso es firme, no importa cómo se sienta, hace lo que tiene que hacer, se mueve, se ordena, se mantiene, porque su palabra pesa más que su emoción. Lo que distingue al que logra grandes cosas del que siempre se queda a medio camino, no es la inteligencia, la suerte, ni los contactos. Es la disciplina invisible, esa que nadie ve, pero lo transforma todo. Esa que hace que se levante temprano cuando nadie lo obliga, que lo lleva a planear su día cuando podría simplemente improvisar. Que lo hace leer, escribir, entrenar su mente, establecer límites,
respirar antes de reaccionar, que lo hace fuerte por dentro, aunque por fuera no reciba aplausos. Es esa disciplina silenciosa, la que marca la diferencia, la que lo fortalece sin volverlo frío, la que lo enfoca sin volverlo rígido, la que lo transforma, porque deja de ser esclavo de sus viejos hábitos, y se convierte en el arquitecto de su propia identidad. Pero nada de eso sucede si no lo convierte en una rutina, en algo que no es negociable. Usted no necesita más motivación, necesita rituales que le recuerden quién es, quién desea ser y qué está dispuesto a hacer. Y esos rituales comienzan al despertar, con una respiración profunda, con una afirmación clara, con una acción firme, con una decisión silenciosa que dice, hoy no me fallo. Repita eso cada mañana. Escríbalo, léalo, siéntalo, conviértalo en su frase, porque el hombre que no se falla a sí mismo, se vuelve invencible. Podrá tener días difíciles, momentos de incertidumbre, pero no se detiene, no se desintegra, no se pierde, porque su dirección es más fuerte que sus emociones. Y con el tiempo, esa fuerza interna empieza a reflejarse en el exterior. Sus decisiones son más rápidas, su voz más segura, su postura más erguida, su presencia más clara, porque ha construido en su interior una estructura que lo sostiene. Y esa estructura no la dio el mundo, la construyó usted cada mañana, cuando eligió no volver a repetirse, cuando hizo lo que debía, aunque no fuera fácil, cuando se trató como un hombre comprometido con su mejor versión. Eso es lo que lo hace diferente, no es perfecto, pero es firme, no está libre de errores, pero está sin excusas, porque lo que comenzó como un pequeño hábito, terminó convirtiéndose en una nueva forma de vivir, y ese cambio silencioso, pero real, lo cambia todo. La mayoría de las personas fracasan, no porque no tengan sueños, sino porque no han aprendido a resguardar su energía. Comienzan la mañana con intenciones nobles, pero tan pronto como el día empieza a ejercer presión, se olvidan de todo. Y no es porque no deseen avanzar, es porque no tienen una estrategia para mantenerse concentrados, cuando el entorno los arrastra, cuando las notificaciones empiezan a sonar, cuando los problemas surgen, cuando otros reclaman su tiempo, su atención, su mente. Y es ahí donde la jornada se les va de las manos, no la pierden a las 5 de la tarde, la pierden a las 9 de la mañana, cuando permitieron que el caos externo definiera su rumbo interno. Por eso, si quiere dejar de fracasar, no solo necesita tener un plan, necesita blindar su enfoque, convertirlo en una fortaleza impenetrable, porque en un mundo que compite por su atención a cada instante, el enfoque ya no es una ventaja, es una necesidad. La mañana es el momento más sagrado del día porque aún no ha sido contaminado por las urgencias de los demás. Es un espacio puro, limpio, silencioso, y si no lo aprovecha, lo pierde. Si no lo llena con un propósito, lo llenará el ruido. Y ese ruido, aunque parezca inofensivo, lo aleja de sus metas. Porque distraerse hoy parece algo sin importancia, pero repetirlo todos los días es lo que genera una vida mediocre. Una vida donde siempre hay movimiento, pero nunca un avance, donde siempre hay actividad, pero nunca profundidad. Y eso es lo que desgasta. No el esfuerzo, sino la falta de un propósito. No el trabajo arduo, sino la desconexión con su visión. Por eso necesita usar cada mañana como un proceso de reprogramación. No de forma simbólica, sino de forma práctica y estratégica. Tiene que entrenarse para regresar a su centro, para filtrar lo que entra en su mente, para seleccionar en qué piensa, en qué se concentra, a qué le da poder. Cree un ritual que lo ancle, que lo obligue a recordar quién es usted antes de que el mundo intente decírselo. Puede ser una afirmación escrita, una pregunta clave, una respiración consciente, una visualización poderosa, pero hágalo todos los días, sin excusas, sin pausas, sin interrupciones, porque eso no solo lo prepara, sino que lo protege. Lo protege del caos, de la ansiedad, de la confusión, de esa sensación de estar vivo, pero sin un rumbo. Y no necesita que dure una hora, solo necesita que sea auténtico, que lo conecte con su visión, que le recuerde que su tiempo es valioso, que su mente no está a la venta, que su energía no está disponible para cualquiera. Y si mantiene ese enfoque, si lo convierte en disciplina, entonces algo empieza a cambiar. Las distracciones ya no tienen el mismo poder, las urgencias de los demás ya no lo sacan de su centro.
sus emociones dejan de controlarlo porque usted ha decidido que no va a fracasar por falta de claridad, que no va a repetir la historia de siempre, que no va a regalar lo más valioso que tiene su atención a lo que no lo construye. Y ese cambio, aunque parezca invisible al principio, es lo que lo hace imparable, porque el que domina su enfoque domina su destino. El problema no es que fracase una vez, el problema es que al fracasar construye una historia interna que justifica seguir fallando, una narrativa silenciosa que se repite cada mañana, incluso sin que se dé cuenta: no soy suficiente, siempre me rindo, no tengo lo que se necesita. Y esa voz que parece apenas un murmullo, se convierte en una orden interna, una programación que dirige sus acciones, sabotea sus decisiones, y lo regresa al mismo punto, aunque intente avanzar. Porque ningún hábito es más perjudicial que la forma en que se habla a sí mismo, lo que se dice al despertar, lo que piensa de sí cuando el día apenas comienza. Por eso, si quiere dejar de fracasar, tiene que cambiar la historia. Tiene que reescribir la manera en que se percibe, porque no puede construir una vida nueva con una mente que se repite las mismas mentiras de siempre. Ningún cambio profundo ocurre sin una reprogramación mental, y esa reprogramación no es magia, no es un pensamiento positivo superficial, es una repetición estratégica, es una afirmación consciente, es una práctica diaria de elegir qué tipo de hombre quiere ser, hasta que ese hombre se vuelva una realidad. No por una fe ciega, sino por una convicción entrenada. Cada mañana tiene que hablarse a sí mismo como si ya fuera esa versión. No importa si todavía no lo siente, no importa si su entorno no lo refleja. Usted se entrena desde su interior, porque si su mente lo cree, su cuerpo lo sigue, y si su cuerpo actúa, su vida se transforma. Así de simple, así de poderoso. No se trata de mentirse, se trata de dirigir su mente antes de que lo arrastre al mismo patrón. Dígase en voz alta cada mañana: hoy actúo como un hombre disciplinado, fuerte, determinado, aunque no se sienta así todavía, porque al repetirlo, al sostenerlo, al moverse desde esa energía, empieza a cambiar su identidad. Y la identidad es el centro de todo. Usted no actúa según lo que desea, actúa según lo que cree que es, y si cada día se recuerda que es débil, distraído e inconstante, entonces seguirá comportándose de esa manera. Pero si cada día afirma con claridad quién ha decidido ser, incluso antes de sentirlo, entonces lo que hoy es una afirmación, mañana será un rasgo de carácter. La mañana es el momento ideal para instalar esa nueva narrativa, antes de que la duda lo interrumpa, antes de que el ruido lo contamine, cuando todavía hay suficiente silencio para escucharse con sinceridad. Hágalo, escríbalo, repítalo. Si es necesario, grábelo y escúchelo cada día, porque la mente no distingue entre lo real y lo repetido, solo necesita constancia, solo necesita dirección. Y si usted no la toma, alguien más lo hará, el mundo le dirá qué pensar, cómo sentirse, qué temer. Pero si usted se anticipa, si usted planta su verdad primero, entonces todo lo demás pierde poder, porque ha elegido su propia historia. Y un hombre que elige su historia cada mañana ya ha empezado a ganar, incluso antes de salir de la cama. Una de las causas más silenciosas del fracaso es la falta de un cierre emocional con el pasado, porque muchas veces se inicia el día con el cuerpo en el presente, pero la mente atrapada en errores antiguos, en decisiones que no se tomaron, en oportunidades que se dejaron ir, en palabras que lo hirieron, en momentos en los que se falló a sí mismo y no se ha perdonado. Y así, aunque intente enfocarse, aunque tenga metas claras, arrastra consigo una carga invisible que sabotea su progreso. Porque nadie puede construir el futuro si cada mañana se levanta con la culpa del ayer. Esa culpa lo vuelve lento, esa culpa lo hace dudar, esa culpa lo hace comenzar cada jornada con una energía baja, con la mente dividida entre lo que quiere lograr y lo que no se ha permitido soltar. Tiene que entender esto: lo que no cierra lo repite, lo que no perdona lo limita, lo que no enfrenta lo arrastra. Por eso una parte fundamental de cada mañana debe ser despejar el terreno, perdonarse por lo que no supo hacer, aceptar que en ese momento actuó con el nivel de conciencia que tenía, que si hoy haría algo diferente es porque ya creció, porque ya aprendió, porque ya es otra persona. Y eso no es una debilidad, es madurez. Un hombre maduro no vive justificando su pasado, pero tampoco se queda atrapado en él. Lo respeta, aprende de él, lo trasciende, y al hacerlo, recupera su energía, su enfoque, su libertad.
Cada mañana, si quiere ser verdaderamente poderoso, tiene que hacer una pausa, cerrar los ojos, respirar hondo y decirse, hoy no me castigo, hoy uso todo lo que he sido para ser mejor. Esa frase puede parecer simple, pero dicha con intención, con conciencia, con el corazón abierto, purifica más que 1000 horas de análisis porque le devuelve el derecho de avanzar sin un peso. Le recuerda que usted no es sus errores, usted es quien los enfrentó y decidió seguir caminando con más fuerza, más claridad, más compasión hacia sí mismo. Porque el hombre que se trata con respeto cada mañana comienza el día desde el poder, no desde la carencia. Y no se trata de olvidar lo vivido. Se trata de integrarlo, de usarlo, de decir, esto sucedió, pero no me define. Esto dolió, pero me enseñó. Esto falló, pero no soy un fracaso. Esa es la narrativa que necesita instalar, no porque sea bonita, sino porque es funcional. Porque esa narrativa es la que lo hace avanzar con el pecho en alto, la espalda recta, la mirada firme. Y eso, cuando se mantiene cada mañana, cambia la forma en que camina, en que habla, en que decide, porque ya no está huyendo de su pasado, está usándolo como una base. Y esa base, limpia de culpa, sólida en intención, le da una estabilidad que el mundo no puede darle. Recuerde, cada nuevo día es una página en blanco. No traiga las manchas de ayer, no empiece con tinta vieja, elija escribir algo nuevo, algo firme, algo suyo, algo digno, y para eso, lo primero que tiene que soltar es la idea de que tiene que seguir cargando con todo. No, hoy empieza diferente. Hoy elige avanzar más ligero. Y un hombre que avanza más ligero puede llegar tan lejos como desee. El error más grande que comete el hombre que fracasa una y otra vez es pensar que cambiar su vida exige cambiarlo todo de golpe. Cree que necesita una transformación radical, un suceso milagroso, un punto de quiebre en el que todo se reorganice por arte de magia. Pero la realidad es otra. Las grandes transformaciones no inician con decisiones drásticas, inician con pequeños compromisos que se sostienen, con actos tan simples que parecen insignificantes, pero que acumulados día a día, se convierten en cimientos indestructibles. Usted no fracasa porque no tenga la capacidad de cambiar. Fracasa porque subestima el poder de lo pequeño, porque no cree que despertarse 5 minutos antes, escribir 3 frases en un cuaderno, elegir una mejor respuesta ante el enojo, tomar agua antes del café, pueda cambiar su vida. Pero puede y lo hará. Si lo repite, si lo valora, si lo convierte en parte de su nueva identidad, tiene que dejar de idealizar el cambio como algo dramático. El cambio verdadero no hace ruido, no necesita una banda sonora épica, es silencioso, es repetitivo, a menudo es aburrido, pero es ahí donde reside la magia, en lo que hace cuando nadie lo está viendo, en lo que repite incluso cuando no ve resultados de inmediato, en lo que mantiene aunque no tenga ganas. Y para mantenerlo necesita una estructura emocional interna que se lo recuerde. Una voz interior que diga, esto pequeño, aunque no parezca nada, lo es todo. Porque cuando se cae, no es por falta de conocimiento, se cae por falta de un sistema. Y ese sistema se construye con microacciones alineadas, con pasos claros, con orden. Si cada mañana se despierta y se repite que necesita cambiar su vida entera, terminará agotado antes de empezar. Pero si cada mañana se dice, hoy solo voy a ser mejor en una cosa, solo una, entonces recupera el control, porque ya no se abruma, se enfoca. Y ese enfoque sostenido una semana, un mes, un año, lo hace invencible, porque no está compitiendo con el mundo. Está construyéndose a sí mismo desde el interior, paso a paso, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien no necesita demostrar nada, solo avanzar. Pregúntese cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a mi mejor versión? No a la perfección, no al éxito total, a su mejor versión. Puede ser una decisión, una conversación, un silencio elegido, una excusa que ya no se compra, cualquier cosa, pero que sea consciente, que sea suya, que sea real, porque cuando elige una pequeña victoria diaria, algo en su interior se fortalece. Y cuando eso se fortalece, el fracaso ya no duele de la misma manera, porque deja de ser un final y se convierte en un maestro. Y así es como se triunfa, no con gestos grandiosos, sino con una consistencia mínima, pero diaria, pero firme, pero decidida. Así, un día despierta y se da cuenta de que todo lo que soñó no llegó por arte de magia, llegó porque usted no se rindió con lo pequeño. Y el que no se rinde con lo pequeño, siempre
termina logrando lo grande. Y al final, cuando todo esté dicho, cuando los días hayan pasado y las excusas ya no tengan validez, entenderá una verdad simple, pero inevitable: no fracasó por falta de oportunidades, fracasó por no tomar el control de sí mismo cada mañana. Porque en cada amanecer tuvo la oportunidad de transformar su historia, de reescribir su destino, de caminar de forma distinta, y eligió posponerlo, eligió repetir, eligió esperar. Pero si hoy está aquí, si ha llegado hasta este punto, es porque algo en su interior ya no tolera seguir igual. Porque dentro de usted hay una voz que grita en silencio: basta de lo mismo, y esa voz, cuando se escucha con valentía, se convierte en una guía, en una fuerza, en un renacimiento. Usted no vino a sobrevivir los días, vino a construir una vida digna de ser vivida, una vida con un propósito, con carácter, con poder, pero eso no es un regalo, se conquista. Y se conquista cuando deja de negociar con sus excusas, cuando se compromete con su mejor versión, cuando cada mañana se levanta con una sola pregunta en la mente: ¿cómo puedo honrarme hoy? Porque cuando un hombre se honra, cuando decide dejar de ser el resultado de su pasado para convertirse en el arquitecto de su presente, entonces el mundo ya no lo arrastra, él lo atraviesa, él lo domina, él lo transforma. Deje de esperar el momento perfecto, porque no va a llegar. No necesita más información, más motivación, más inspiración. Lo que necesita es disciplina emocional, un compromiso interno, un ritual matutino y una decisión brutalmente honesta: hoy me hago cargo de mí mismo. Porque ya no quiere volver a mirar atrás con arrepentimiento, porque ya no está dispuesto a ser un espectador pasivo de su propia historia, porque sabe en lo más profundo que está hecho para más. Y ese más no se alcanza soñando, se alcanza actuando. Usted puede tener la vida que desea, puede recuperar la confianza, puede tener claridad, fuerza, éxito, plenitud, pero solo si empieza a actuar cada mañana como un hombre que ya no se traiciona, como un hombre que no necesita que nadie lo empuje, como un hombre que al abrir los ojos se dice: hoy no fallo, hoy me convierto en el que vine a ser. Y cuando esa frase deja de ser un deseo y se convierte en su ley, entonces ya no hay vuelta atrás. Porque ya no es el mismo, porque ya no se detiene, porque ahora por fin lo ha entendido. El hombre que transforma su mañana, transforma su vida entera.